estuve 44 años al frente de Guitarras Esteve, del taller, y después empecé a hacer mi modelo de guitarra que yo quería. ¿Por qué? Porque tenía tanta afición a la guitarra que quise hacer mi guitarra, ¿eh? Y claro, después de estar trabajando para mucha gente importante también, por qué no decirlo, y entonces, pues bueno, escuchas un sistema, otros sistemas, otro tal, y entonces tienes tus ideas y haces una. Y esto fue el motivo de empezar a hacer la catedral. Antiguamente, yo, que me ha gustado estudiar, aparte de lo que me enseñó mi padre me enseñó a montar la guitarra, a hacer las guitarras conforme él las sabía hacer, y después uno tiene que estudiar y estar aprendiendo, como te he dicho siempre, ser humilde y aprender de todo el mundo, y yo, como te he dicho, mirando la parte antigua de todos los luthiers, eran muy buenos en su trabajo, eran muy profesionales. La empresa, como te he comentado antes, somos 3 familias desde el año 57, eso es la familia Guitarras Esteve, y mi abuelo es uno de los fundadores. También viene de mi abuelo y los otros socios vinieron de Tatay, Guitarras Tatay, una gran empresa que había aquí en Valencia, y bueno, así fue, bueno, como suelen pasar hace muchas cosas en aquella época más, un pequeño problema, una discusión, bueno, nos montamos una empresa y todo se vendía, eran años de bonanza y bueno, complicados como mucho, pero en ese momento se sufría mucho más. Mira, la madera Barber es importantísimo para todos los luthiers. Si no existiera maderas Barber, posiblemente la mitad de luthiers que hay no estarían. Porque lo principal para el luthier es tener madera, y madera buena. Lo difícil, yo sé lo difícil que es conseguir madera buena. Si no estuviera él, primero que pagaríamos muchísimo dinero y después, ¿dónde íbamos a comprar la madera? Esa ha sido... Yo he hablado mucho con Luis. Luis tenía mi edad. Luis, en paz descanse, era un gran amigo mío. Muchas veces salíamos a comer juntos, porque me llamaba. Y hablaba. Yo le decía, Luis, tú no sabes lo que eres para los luthiers. Tú eres para los luthiers, eres el padre de ellos. No el padre de nosotros. ¿Por qué? Porque nos das la materia prima. Nos das. La pagamos, por supuesto, sí. Pero nos provees de la materia prima que necesitamos para hacer la guitarra. Y siempre hemos tenido mucha relación. La verdad es que para mí ha sido siempre... Barber ha sido un poco como nuestra casa, ¿no? Cualquier cosa que nos ha faltado, yo, como te he dicho, mucho trabajaba con mi abuelo cuando era pequeño, me llevaba conmigo, y uno de los sitios donde íbamos era Barber, porque mi abuelo se dedicaba mucho a comprar la madera y ir allí, y he conocido también todas las generaciones, los encargados de Barber, los gerentes. Luis siempre estaba ahí, desgraciadamente nos dejó, y bueno, y la verdad es que luego siempre he tenido muy buen feeling, y desde que a Tony yo también lo conocí toda la vida, lo he conocido en Barber, porque Tony lleva 30 y tantos años en Barber, y bueno, lo he visto también crecer, de ser allí un ayudante, a ser un oficial, a ser un encargado, y hoy por hoy el CEO de la empresa, y muy buen amigo. El elegir madera para mí hay que sentirlo, es más que verlo, ver la calidad, por supuesto, pero tienes que sentirlo. Hay muchas modas o ideas, como la vida, ¿no? Mucha filosofía sobre la madera. Yo en eso me concierto muy tradicional, me gusta mucho el mallado, que sea muy estable. La gente ahora le gusta las cosas modernas, que estén las cosas giradas. Yo apuesto por la transmisión de sonido y por sentirlo, o sea, tienes que verlo, la dureza, eso es muy importante. Y bueno, la verdad es que nosotros también
por el volumen que tenemos nos ayuda mucho, tengo mucha experiencia en eso porque tenemos que comprar mucha cantidad y muchos tipos de madera, no como otra gente también se dedica a lo mejor por la Santa de India, abeto, cedro, pocas cosas, pues bueno, Barber yo siempre lo vendo como, lo vendo no, lo digo y le digo a la gente que es un sitio de visita en Valencia como algo turístico, porque es el mayor centro de madera musical en el mundo. Yo no conozco otro más grande, no lo hay, no es que no lo conozca. Yo visito todo el mundo, viajo y en sí que tengan ese stock de madera no existe. También se lo dije muchísimas veces a Luis. Ahora sí que tienes un gran gerente en guitarras, en maderas Barber. Ahora sí que lo tienes. Tony Mínguez es una persona buena, es una persona excelente y un profesional como la copa de un pino. Es de las personas de que a Maderas Barber la han puesto en otro lugar, en otro momento, no en el momento que requiere, un momento alto. Y hoy en día está de referente en todo el mundo. El equipo que tiene también es excelente, los trabajadores que tiene son excelentes y siempre está buscando madera, buscando los mejores precios y verdad que tenemos que dar las gracias a Maderas Barber. El plano del instrumento es el comienzo. Tenemos que hacer el plano, digamos, tenemos que hacer primero la escala que quiere el guitarrista, ¿no? Después tenemos que hacer, arreglar la escala, hacer la caja armónica y lo que pretendemos. Hay cajas armónicas muy grandes, hay cajas armónicas un poquito más pequeñas o más normales, digamos. La caja armónica grande te va a dar muchos bajos ya, de por sí. A mí no me gusta eso, a mí no me gusta, porque los bajos es muy fácil de sacar. Entonces, el plano nos tiene que dar, los planos nos tienen que dar lo que pretendemos, Lógicamente después están las manos del constructor, porque ahora yo te doy mi plano y si no estás conmigo haciendo ciertas cosas, muchísimas cosas que yo hago sin darme cuenta, pues no vas a llegar a la misma conclusión. Mira, esta conversación la tuve yo con un gran amigo mío y constructor alemán, Dieter Hoff. Dieter Hoff, muy amigo de hace muchísimos años. Y me decía, Manolo, que me llamaba Manolo, Manolo, tú me has dicho que la guitarra que la has hecho así, y yo le he hecho como tú has dicho y no me sale igual, no me sale el timbre igual. Y le digo, maestro, es que llega un momento que yo ya le he dicho a usted cómo lo he hecho. Digo, lo que pasa es que llega un momento que yo estoy lijando la madera y digo, hasta aquí. Y claro, eso ya no se lo puedo yo decir, eso es, esta guitarra es hasta aquí, pero la otra a lo mejor necesita un poco más de despunte, porque le tenemos que dar una tensión un poquito más larga, ¿no? Eso es la visión de la madera en este momento, porque según las características de la madera, pues los sistemas pueden ir variando un poquitín el tratamiento del guitarrero. La madera te está diciendo dónde vamos a llegar. Después tú tienes que aplicar, digamos, la técnica tuya. Pero es fundamental tener una buena tela para hacer un buen traje. Eso es fundamental. Bueno, mira, esto de que hay por así decirlo, un intrusismo en los oficios es normal. Antes había muchísima dificultad en conseguir la misma madera, ¿no? Hoy en día es fácil conseguirla gracias a empresas como Barber, ¿no? Era súper complicadísimo tener herramientas o las herramientas necesarias para hacer una guitarra. Por eso también se dice, no, si una guitarra se hace con un cepillo y un serrucho. Es que no había otra cosa, no había más que un cepillo, un serrucho y un formón. Bueno, hoy por hoy también se pueden conseguir más o menos fácil muchas herramientas y entonces hay esa predisposición de que se pueden producir instrumentos. Que no, pues bueno, son como cualquier hobby, la vida son ilusiones y
¿por qué no? Si a la gente le gusta la música, crear siempre es muy bonito, entonces pues crear un instrumento, ¿no? O sea, bueno, es súper complicado, aunque parece sencillo. Yo siempre lo digo, mira, montar una guitarra, lo que es el ensamblaje, no es difícil. Alguien que tenga un poco de conocimiento de madera lo puede ensamblar. Ahora, de ahí ya conseguir que haga música es un poquito más complicado, y conseguir que sea cómoda es complicadísimo. Entonces, bueno, pero hay que tener ilusiones en la vida, y bueno, si la gente tiene que hacerlo, es así, no hay más. No. Lo que no hay que hacer nunca es hacer 2 pruebas a la vez. Hay que hacer una prueba, porque si haces 2 no sabes exactamente la buena, ¿no? Y pruebas, claro, es difícil para un luthier ir haciendo pruebas, porque la guitarra la tiene que vender y tiene que comer. Es difícil hacer pruebas. Y llega un momento que encuentras un camino, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba trabajando sobre un camino de unas tensiones diferentes. La extensión, me refiero a la tensión que le tenemos que dar a la tapa armónica. Y después cambié a hacer, hoy estoy haciendo, hice ya hace tiempo, 10 años, haciendo un modelo, el modelo mío, que le llamo Catedral. La Catedral, la 10º aniversario, la décima que llama mucha gente, la X, se llama la X, la 10. Pues esa catedral la hice ya con otro sistema de tensiones. Y ahí me di cuenta, para darle potencia a la guitarra, ¿no? La potencia con la redondez del sonido está un poco reñida. Está un poco reñida, porque la calidad y la suavidad del sonido, el arrope del sonido, este arrope de la guitarra Torres, ¿no? Con una potencia está un poquito reñido, porque si te vas a potencia pierdes ese color, ¿no? Ese color. Hay siempre que saber hacer los planos de la guitarra. El plano de la guitarra no es poner 5 barras o tal, no simplemente es cómo se colocan. Esto tiene una medida, no es porque yo quiero mucha gente que se juntan en el traste 10, se juntan en el traste 12, bueno, eso puede ser una coincidencia, pero mira, yo tengo planos de torre que confunden en el 10, otros en el 12, otros en el 14, es diferente, ¿no? O sea, el luthier está vivo, y el luthier vivo pues hace cambios, como yo los hago también, ¿no? Y muchas veces haces cambios sobre la marcha, porque hay veces que por un error sale una cosa mejor, ¿sabes? Ciertas veces, algunas veces, no siempre, pero el guitarrero tiene que salvar, por ejemplo, el obstáculo o el error que en un momento haya podido presentarse de la mejor forma posible, para que no se note. Eso lo puede notar otro guitarrero, lo puede ver y decir, mira cómo lo solucionó fantásticamente. Entonces quiero decirte de que, por ejemplo, en la casa que todos conocemos, la casa Ramírez, que ha sido el que tenemos que agradecerle también, llevar el nombre de la guitarra española muy alto, por la gran cantidad de guitarreros que salieron buenos de allí. Sobre todo hay que reconocer que Paulino Bernabé, padre, era un gran guitarrero y un gran maestro. Enseñó a los 35 que tenía allí, y fueron todos 35 grandes guitarreros. ¿Pero qué hacían? Lo que les enseñó. Y bueno, de eso vivieron, de eso se desarrollaron. Pero hay que tener la ambición de que todo lo que te han enseñado, a querer aprender más. Si tú quieres aprender más y tienes una base importante, tú puedes hacerlo. Porque lo primero que hay que hacer no es hacer guitarras, no es hacer cajones, es hacer guitarras.
porque la guitarra es un instrumento que suena. Después la haremos más bonita o menos bonita, la haremos mejor o peor determinado, pero la guitarra tiene que sonar. Si no suena, la hacen muy bonita, la hacen sin ningún fallo, bueno, bien, pero ahora vamos a escucharla. La guitarra está apretada, como ahora me pongo yo. Entonces, si la guitarra está apretada o la guitarra no tiene esa brillantez o no tiene sostén o no tiene armónicos, pues entonces no es instrumento, que es un error que está pasando. Yo siempre les digo a mi hijo y a todos los trabajadores de aquí que lo primero, estamos haciendo un instrumento, después hacemos lo mejor, es hacerlo lo mejor posible. ¿Qué pasará con el futuro de las guitarras? Pues que seguiremos estando aquí, ¿cómo no? La cosa pues está en la especialización, en hacer mejores productos. Nosotros hemos pasado varias crisis, mi padre pues tiene mucha más experiencia, mi abuelo, pero se pasaron las crisis de las guitarras japonesas, luego se pasaron las crisis europeas, luego yo sé que sí que la vivido apareció en las guitarras chinas, en el mercado, pero bueno, simplemente hay cosas que tú no puedes competir con otros países en precios, pero siempre con la calidad española, las guitarras españolas, la guitarra clásica española, y ese es nuestro futuro, el hacer guitarras cada vez mejores y ser lo más competitivos posibles. Y es posible, la gente que no piense que esto se acaba, ni mucho menos. La guitarra tiene su grandeza y eso no lo va a perder nunca. Lo que hay que ser es muy profesional, estar dando el mejor producto, estar encima de que los guitarristas no tengan problemas, que todo fluya, ayudarles. Y bueno, eso es una cosa que también es cosa de los guitarreros y de los guitarristas. Tenemos que trabajar porque el mundo se haga más grande y al fin y al cabo más música, más feliz.